bendice a mi hermano que va a predicar, bendice a los músicos, Señor, a todos, y que esto sea para tu honra y tu gloria. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Permanezca de pie, hermanos, vamos a cantar. Amén, alabemos a nuestro Dios. Él es digno de toda alabanza, de toda adoración de nuestra parte, y su iglesia debe adorarle. Y en este tiempo en el que dedicamos especialmente para estar congregados, para estar juntos, es un tiempo especial, porque a veces en nuestra casa podemos alabarle y cantarle, pero hoy estamos juntos. Y no se agüite porque seamos 10. Él dijo que donde 2 o 3 estén, Él está ahí. Si la presencia de Dios está en este lugar, entonces debemos ser recíprocos y honrarle y adorarle con todo nuestro corazón. Amén. El Cordero, cantemos juntos, iglesia. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció, digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció, digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Perfecto es tu amor.
perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Amén. Aleluya, nuestro Dios es digno. Y le adoramos por muchas razones, porque Él es digno, pero también le adoramos por la obra que Él ha hecho en nosotros, ¿verdad? Dice su palabra que nos ha hecho una nueva criatura. Y es por eso que tenemos esperanza y tenemos fuerza. Cantemos juntos a nuestro Dios infinito, el que levanta al cansado, el que levanta al caído, el que es la fuerza del desamparado. Dice: nuevas fuerzas tendrán los que esperan en Dios. Esperaremos en Dios, esperaremos. Nuevas fuerzas tendrán los que esperan en Dios. Esperaremos en Dios, esperaré. Dios reinará por siempre, nuestro fuerte libertador. Eres el infinito Dios, el infinito Dios. Tú no desmayas, nunca fallas. Nuevas fuerzas tendrán los que esperan en Dios. Esperaremos en Dios, esperaremos. Nuevas fuerzas tendrán los que esperan en Dios. Esperaremos en Dios, esperaré. Dios reinará por siempre, nuestro fuerte libertador. Eres el infinito Dios, el infinito Dios. Tú no desmayas, nunca fallas. Defensor de los débiles, nuestro consolador. Nos levantaste alas de águila. Dios reinará por siempre, nuestro fuerte libertador. Dios reinará por siempre, nuestro fuerte libertador. Eres el infinito Dios, el infinito Dios. Tú no desmayas, nunca fallas. Defensor de los débiles, nuestro consolador. Nos levantaste alas de águila. Amén. Nuestro Dios es el defensor de los débiles. Siempre que vemos una injusticia o algo que nos parece a nosotros una injusticia, ténganlo por seguro que aquel que clamare a Él, Él tendrá cuidado de esa persona, sea un enfermo, sea un desvalido, sea
cualquier situación, inclusive podemos ser nosotros pasando por una situación difícil. Él no nos desampara. Vamos a orar a nuestro Dios. Yo sé que algunos venimos llegando, otros venimos despertando, y a veces es complicado, ¿verdad? Poner nuestras emociones en sintonía con lo que estamos diciendo, pero vamos a orar para que nuestro corazón esté en sintonía con lo que estamos cantando y con lo que Dios quiere hacer también entre nosotros, ¿sí? Tengamos un momento de quietud, de calma, acordémonos de estas situaciones que están en nuestra vida sucediendo y pongámosla en las manos de Dios. Dios, te damos gracias por el privilegio y la bendición de alabar tu nombre, Señor. A veces lo hacemos en casa, y debemos hacerlo siempre en casa, Señor, siempre cantar de tus maravillas, Dios, pero en esta ocasión lo hacemos con nuestros hermanos, lo hacemos con instrumentos, lo hacemos escuchando a la voz del que está al lado mío, lo hacemos en comunión unos con otros, Señor, y como cuerpo, como tu iglesia, te alabamos hoy aquí, Señor, y recordamos lo que tú has hecho por cada uno de nosotros, Señor, y por lo que estás haciendo, a pesar de que no lo entendamos, a pesar de que nos desesperemos y parezca lejana tu respuesta, Señor. Confiamos en ti, Señor, en tu providencia, confiamos en ti, en tu salvación, Señor, que tú has dispuesto, Señor, para aquellos que creen en tu nombre, Señor. Gracias por ser quien eres y por recordarnos siempre esto a través de tu palabra, Señor, y tu Espíritu Santo, que nos recuerda, Señor, constantemente en nuestra vida quién eres tú, Señor, para qué estamos aquí en la tierra y para qué vivimos, Señor, que eres tú. Ayúdanos, Señor, a seguir alabando en este ambiente, en este sentir, Señor, de alabanza, de adoración, y recordar, Señor, centrar nuestras emociones y nuestros pensamientos, fijarlos en ti, Señor. Ayúdanos a descansar en ti por sobre todo, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Nuestro Dios es maravilloso. Sigamos alabando el nombre de nuestro Dios, el cual es poderoso para salvarnos, el cual ha mostrado su obra en nuestras vidas. ¿Podemos alabar con nuestras palmas? ¿Sí? ¿Quién sino el Señor? Las estrellas creó y su luz limitó. ¿Quién sino el Señor? Sol y luna formó, movimiento les dio. ¿Quién sino el Señor? Hace la lluvia venir, truenos rugir, tus obras grandes son, Dios poderoso, tú gobiernas la creación, con tu palabra, Señor, te exaltaremos, Dios poderoso, de ti canta la canción, llenas todo tu Señor, te exaltaremos por siempre y siempre, oh Dios. ¿Quién sino el Señor ha soñado en el plan para el hombre salvar? ¿Quién sino el Señor limpiará el pecado con su sangre y amor? ¿Quién sino el Señor puede dar vida y salvar por una cruz? Tus planes grandes son, Dios poderoso,
cosas son de nuestro Dios y para Él. Todas las cosas vienen de ti y por ti, oh gran yo soy. Todo es tuyo y para ti, oh Señor, oh gran yo soy. Dios poderoso, tú gobiernas la creación. Con tu palabra, Señor, te exaltaremos. Dios poderoso, de ti canta la creación. Llenas todo tú, Señor, te exaltaremos por siempre y siempre, oh Dios, te exaltaremos por siempre y siempre, oh Dios. Aleluya, siempre te exaltaremos, Dios. Amén. Siéntese un momento, hermano, por favor. Queremos en esta mañana darle las gracias a Dios por lo que ha hecho por nosotros en esta semana que pasó. Si alguien está agradecido con el Señor, levante su mano, vamos a dar gratitudes. Hermana Sofía. Gracias a Dios. Estamos orando por él los martes, hermano. Gracias a Dios por ello. ¿Alguien más que esté agradecido con el Señor y que quiera expresarlo? Hermana Hilda. Gracias a Dios porque también cuida la salud de nosotros. Mi esposa tiene una gratitud también. Pues gracias a Dios porque ha cuidado hasta ahorita la vida de mi suegra. Ha usado a los médicos, está en una situación de salud complicada, pero pues gracias a Dios porque sigue con vida y puede salir adelante. ¿Alguien más? No. Ahora vamos a ponernos de pie, vamos a tener una lectura bíblica en el Salmo 51. Salmo número 51. Abra su Biblia, prenda su Biblia también porque traen Biblia electrónica. Vamos a leer desde el versículo 1 hasta el 13. Vamos a leerlo de una manera pausada. Vamos a meditar en lo que estamos leyendo. Vamos a aplicarlo en nuestra vida. No piense en su hermano, no piense en el que está enseguida, no piense en el hermano fulanito. Piense en usted mismo. Salmo número 51, versículos del 1 al 13. Se ponen de pie, por favor. Todos juntos de una manera pausada. Dice así: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado.
porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que sea reconocido justo en tu palabra y teniendo por puro en tu juicio. He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír con gozo y alegría, y se recrearán los huesos que han abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites en tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Amén. Ok, permanezca de pie, vamos a seguir alabando a nuestro Dios a través de la música. Todo lo que soy, que todo lo que soy alabe al Señor con todo mi corazón. De tu grande amor cantaré, tu nombre alabaré. Cantaré a ti otra vez, sea lo que venga, confiaré en ti. Alabaré en el anochecer, que todo lo que soy alabe al Señor con todo mi corazón. De tu grande amor cantaré, tu nombre alabaré. Tu amor no tiene fin y tú eres paciente y bondadoso es tu corazón. Por todo lo que has hecho, yo sigo cantando. 10,000 razones para alabar, que todo lo que soy alabe al Señor con todo mi corazón. De tu grande amor cantaré, tu nombre alabaré. Y en ese día cuando ya no tenga fuerza y se acerque tu gloria, mi alma cantará de tu amor sin final. 10,000 años y para siempre más, que
grande amor. Cantaré tu nombre, alabaré tu nombre, alabaré tu nombre, sobre montañas y el mar, tu río corre para amar, y al abrir mi corazón, el sanador libre me hará. Estoy feliz en la verdad, y a ti mis manos alzaré, por eso siempre cantaré de cuando viniste a mí. Sobre montañas y el mar, tu río corre para amar, y al abrir mi corazón, el sanador libre me hará. Estoy feliz en la verdad, y a ti mis manos alzaré, por eso siempre cantaré de cuando viniste a mí. Cantaré de tu amor por siempre. 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 Estamos cantando, y dicen que es locura, pero cuando el mundo vea tu luz, cantará también como cantamos hoy. Cantaré de tu amor por siempre. 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 Estamos cantando. Y dicen que es locura, pero cuando el mundo vea tu luz, cantará también como cantamos hoy. Cantaré de tu amor por siempre. 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 Sobre montañas y el mar, tu río corre para amar, y al abrir mi corazón, el sanador libre me hará. Estoy feliz en la verdad, y a ti mis manos alzaré, por eso siempre cantaré de cuando viniste a mí. Amén. Ese momento en el que nuestro Dios abrió nuestros ojos y pudimos ver la luz, pudimos ver a nuestro Salvador Jesús colgado de un madero, inocente, haciéndose pecado por el pecador. Haciéndose pecado por nosotros, quienes no merecíamos la salvación, pero en su inmensa misericordia y gracia
nos rescató. Así que alabemos, adoremos a ese Cristo que es nuestro Dios, al único Dios verdadero. Amén. Él es. Él es quien reina con poder, creador, su fama eterna es, su voz un eco sin final, todos proclamarán, no hay nadie como Él. Su luz radiante más que el sol, su amor y gracia derramó. En él encuentro sanidad, en él encuentro sanidad, y por siempre reinará, por siempre reinará. No hay nadie como Él. Ven a adorar al que resucitó, la luz del mundo que nos rescató. No hay otro nombre igual, no hay otro nombre igual, Cristo nuestro Dios, el vencedor que a la diestra está, ante su trono montes caerán. No hay otro nombre igual, no hay otro nombre igual, Cristo nuestro Dios. En Él está la salvación. La cruz nos muestra su amor, y Él venció a la muerte, venció la muerte con poder, el Rey de Reyes es, no hay nadie como Él. Ven a adorar al que resucitó, la luz del mundo que nos rescató. No hay otro nombre igual, no hay otro nombre igual, Cristo nuestro Dios, el vencedor que a la diestra está, ante su trono montes caerán. No hay otro nombre igual, no hay otro nombre igual, Cristo nuestro Dios. Con tu poder se rompen cadenas, cantarán el cielo y la tierra. Santo eres Jesús, santo es tu nombre, Cristo, Cristo, Cristo. Con tu poder
nuestro Dios, Señor. Te alabamos y te bendecimos. Gracias porque tú decidiste rescatarnos, Señor, en tu gracia, en tu misericordia. Nos miraste a estos pobres pecadores sin esperanza y sin Dios en el mundo. Nos tomaste, nos abrazaste, nos hiciste tus hijos, nos adoptaste por medio de la sangre derramada en la cruz. Hoy podemos ser llamados, a los que hemos creído en tu nombre, para salvación, hijos de Dios. Te damos gracias por ello, Señor, y te pido por todo aquel que aún ha puesto su confianza en ti, Señor, su fe para salvación, para vida eterna, que no confíe en sus obras, sino en tu obra redentora, Señor. Te pido por aquellos que no han entregado su vida a ti, Señor, para que tu Espíritu Santo siga hablando a sus vidas, convenciéndolos de esta verdad, Señor. Gracias por ser nuestro Dios, la luz del mundo que nos rescató. Cristo nuestro Dios. Amén. Amén. Damos gracias a Dios por este tiempo. Pueden tomar su lugar. Otra forma de alabar a nuestro Dios es a través de nuestros diezmos y nuestras ofrendas. Pueden pasar a depositarlo en el alfolí. Es el tiempo de alabar a Dios a través de las ofrendas. Dice Malaquías 3:10, dice: traed los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Si no, os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Amén. Voy a pedirle a los niños que pasen también para orar por ellos. Es tiempo de pasar a sus clases, los adolescentes, niños. Pásale. Vente, Enrique III. ¿Quieres orar por los niños? Okay. Vamos a orar por los niños y también por las ofrendas. Cierra sus ojos. Padre, te damos las gracias por la bendición de tener niños aquí en nuestra congregación. Sabemos que más de ellos andan fuera, sabemos que tú nos los has confiado, Señor. Queremos que nos uses, que seamos instrumento para llevarlos a una vida madura, Señor, en ti, enseñarle tus principios, enseñarle todo, Señor. Bendice también a sus maestras que les preparan su clase, bendice sus vidas, sus corazones. También, Padre, queremos poner delante de ti estos diezmos y estas ofrendas. Te pido tu bendición para cada uno de mis hermanos, Señor. Bendice sus trabajos, bendice la fuente de donde ellos lo obtienen. Y también te pido tu bendición y dirección para mi hermana Loida y para César, Señor, que están a cargo de las finanzas. Úsalos, Señor, y dale sabiduría para administrarlos de una manera correcta. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden pasar a sus clases. Hermanos, seguimos solicitando maestra para los niños. No quería decirlo, pero mi hermana Saraí, eso ha sido su maestra, ha sido una bendición por mucho tiempo, pero pues ya se va a ir, ¿verdad? Entonces necesitamos que alguien ocupe su lugar, alguien que esté dispuesto a enseñar a los niños. Puede ponerse de acuerdo con Abdiel, ¿verdad? Es el encargado de educación. Sigamos orando por un nuevo ministro para ese ministerio. Y es tiempo también de la predicación, hermanos. Vamos a darle la bienvenida a nuestro hermano Abner Báez. Él es hermano de nuestro hermano Eber Báez, muy conocido por nosotros, de Fabiola. Adelante, hermano.
Dios les bendiga, hermanos. Estoy muy acostumbrado a predicar con micrófono. Vamos a ver cómo nos sale hoy. Sí, ¿cómo no? Así. Un poquito, ¿verdad? Muy bien, hermanos. Abran sus Biblias en el libro de Jonás. Vamos a estar el día de hoy estudiando un poco acerca de este libro. Pero antes, ¿qué les parece si hacemos una oración? Le pedimos a Dios que nos guíe en su palabra, que nos hable también a través de lo que Él nos quiera decir. Amén. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por este día, Señor, por este momento, Padre, que tú nos das para hablarnos, para confrontarnos, para decirnos lo que quieres que hagamos, Padre. Y yo solo te pido que pues me hables a mí, Señor, y hables a cada uno de mis hermanos a través de tu palabra, que lo que vayamos a escuchar, Señor, sea algo que nos impacte, que de veras nos mueva, Señor, a hacer lo que quieres que hagamos, sobre todo a ser más como tú, Señor. Te alabamos, Señor, por este día y te pedimos que todo lo que hagamos, Señor, el resto del día sea de tu agrado, Padre. En nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Siempre que me toca predicar en otra iglesia, siempre digo lo mismo, que aunque tal vez no nos conocemos mucho, no me conocen, algunos tal vez sí, aún así, por el simple hecho de ser hijos de Dios, tenemos algo en común, ¿sí? Hay una hermandad, ¿verdad? Hay un sentimiento que nos une, hay algo que no necesitamos conocernos necesariamente, ¿verdad? Profundidad, para saber que somos familia, ¿sí? Que somos parte del mismo cuerpo, que somos parte del mismo grupo, ¿sí? Y en cualquier lugar, en cualquier parte donde se reúnen los hijos de Dios, siempre hay algo en común, ¿sí? La palabra de Dios y la alabanza a Dios, ¿sí? Son cosas que nos caracterizan como iglesia, como cristianos, como creyentes, y es bonito estar en diferentes partes del mundo, en diferentes partes de la ciudad y saber que no somos en sí totalmente desconocidos, ¿verdad? Porque tenemos el mismo Padre, ¿sí? Somos hermanos todos. Entonces, como hermanos, como hijos, recibimos la misma palabra. Y el día de hoy yo creo que Dios nos quiere hablar y nos quiere confrontar a través de este libro de Jonás, el cual para muchos es pues un libro conocido. Tal vez ya todos nos conocemos la historia, nos sabemos la historia de Jonás, probablemente hemos escuchado predicaciones, ¿verdad? Pero lo bonito de la palabra de Dios es que no importa cuántas veces la leas, cuántas veces escuches el mismo mensaje, Dios siempre tiene algo nuevo y sobre todo algo personal, ¿sí? Entonces, hermanos, yo les pido que al estar estudiando la palabra, en tu mente pienses que Dios te está hablando a ti, ¿sí? No pienses si le está hablando al de al lado, de si este mensaje les llegó a todos, de si el predicador predicó muy bonito, de si tiene muchas dotes para predicar o no. No, tú solamente céntrate y pídele a Dios: Señor, háblame a mí, ¿sí? ¿Qué me quieres tú decir a mí? ¿Qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres que yo cambie? ¿Qué me quieres revelar? Amén. Vamos a comenzar a leer este libro de Jonás. Vamos a estar viendo todo el libro, que no es un libro largo. No lo vamos a leer tal vez todo, pero sí algunos versículos importantes. Y el tema del día de hoy trata acerca del propósito de Dios para el ser humano, ¿sí? Para el hombre. ¿Cuál es el deseo de Dios para la humanidad? Vamos a comenzar leyendo ahí Jonás capítulo 1, solamente los versículos del 1 al 3. Me siguen ustedes con su vista, por favor. Dice así: vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo:
levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. ¿Sí? En estos primeros versículos vemos que Dios habla con Jonás y le da una orden, ¿sí? En el versículo 2 le dice: levántate y ve a Nínive y pregona contra ella. Vemos aquí un deseo inicial de parte de Dios, ¿sí? ¿Cuál es ese deseo? ¿Cuál es esa voluntad? Enviar a uno de sus siervos, en este caso al profeta Jonás, a una ciudad, ¿sí? Para llevar un mensaje, ¿sí? Ese es el deseo de Dios. En cambio, Jonás tenía otro deseo, ¿sí? Jonás escucha el llamado, escucha lo que Dios le dijo, pero él no hace lo que Dios le dijo. Él dice que agarra un barco para huir de la presencia de Jehová, ¿sí? Es interesante, ¿no? Como dice la palabra huir de la presencia de Jehová. Muchos consideran que este libro fue escrito por Jonás, ¿sí? La mayoría de los eruditos, de los estudiosos, creen que Jonás es el autor del libro. Y Jonás, como un profeta, ¿ustedes creen que si tú le preguntabas a Jonás: oye, Jonás, ¿es posible huir de la presencia de Jehová? ¿Qué te contestaría él? ¿Qué contestaríamos nosotros? No se puede, ¿sí? Es imposible hacer eso. Sin embargo, Jonás escribió con sus propias manos. Vamos a cambiar un poquito, ¿no? Yo quise huir de la presencia de Jehová. Yo hice eso, ¿sí? Él está narrando su vida. En un momento Dios me llamó y yo quise hacer algo que era imposible, ¿sí? Lo intenté, ¿sí? Entonces Dios le pide a Jonás: ve a tal ciudad, a Nínive, la cual era la capital del imperio asirio, un imperio que por muchos años había estado en constante lucha contra Israel, ¿sí? Era un pueblo que le había hecho mucho daño a Israel, había tenido muchas guerras con él, lo había saqueado, había masacrado a mucha gente. Y Jonás sabía a dónde Dios lo estaba mandando, ¿verdad? Que no era un lugar cualquiera. Y si nosotros vemos en el mapa más o menos dónde estaba Jonás y dónde estaba Nínive y dónde estaba Tarsis, vemos que Jonás fue exactamente al lado contrario de donde le dijo Dios, ¿sí? No se sabe al día de hoy exactamente dónde está Tarsis. Muchos piensan que estaba ahí por los rumbos de España, de Portugal, y Nínive está acá del lado de lo que viene siendo el día de hoy Irak, ¿sí? Entonces son dos opuestos, ¿sí? Hacia el este y hacia el oeste. La pregunta que podemos hacernos aquí es: ¿por qué Dios, siendo Dios, se toma tantas molestias para avisarles a esta gente acerca de un juicio, ¿sí? Este juicio, dice el versículo 2, pregona contra ella, ¿sí? Era una palabra que Dios estaba mandando para destruirlos, ¿sí? La pregunta es: ¿por qué Dios necesita decirle a alguien que lo va a destruir? ¿Qué obliga a Dios a hacer eso? ¿Por qué Dios se toma esas molestias de mandar a alguien? ¿Por qué Dios no simplemente mata a la gente y ya? Si Dios hiciera eso, ¿sería algo malo? ¿Sería injusto que Dios asesinara a los perversos? ¿Hay alguna injusticia en eso? No, no la hay, ¿sí? Es Dios, Él puede hacer lo que quiera, y si no nos gusta, si no nos agrada eso, pues Dios va a seguir haciendo lo que Él quiera, ¿sí? Pero vemos aquí, hermanos, una de las primeras cosas que nos enseña este libro, ¿sí? Que Dios nos enseña su palabra. Vemos cómo es que Dios nunca ignora a nadie, ¿sí? Dios no ignora a la gente. La gente a veces, no sé cuántos de ustedes han escuchado, ¿no? Que las personas dicen: no, Dios ya me olvidó, ¿sí? Yo ya no tengo perdón de Dios,
o que escuchas a alguien que dice, esa persona ya no tiene perdón de Dios, ¿sí? Ese ya está perdido, ese ya es inalcanzable, o Dios me olvidó, o Dios tal vez escucha a aquellos, pero a mí no. Y yo quisiera decir que eso solo se escucha entre los no creyentes, pero a veces entre los cristianos se oyen ese tipo de cosas también. También escuchamos entre nuestros hermanos, es más, tal vez algunos de nosotros lo ha pensado, lo ha dicho, ¿sí? Dios me ha olvidado, ¿sí? Dios me ha ignorado por completo y Dios está haciendo allá sus cosas, sus planes, que son más importantes que los míos, y a mí me olvidó, ¿sí? Y a veces uno puede pensar, ¿por qué Dios tendría que fijarse en mí si yo soy esto y esto y lo otro y soy malo? Pero aquí vemos, ¿no?, cómo Jehová se toma las molestias para enviar a alguien, ¿sí? Y este alguien, en este caso Jonás, no fue obediente, ¿sí? Y uno podría pensar, ¿cómo es posible, ¿no?, que un profeta de Dios, que estudió para eso, que Dios lo llamó, que Dios le está dando una orden directa, se revele de esta manera? ¿Cómo es posible? Tal vez eso lo puedo entender de un nuevo, de una persona que apenas está iniciando en los caminos de Dios, pero alguien que tiene años dedicándose a eso, de repente actuar así de una forma tan contraria a los deseos de Dios, sin embargo lo hizo, ¿no?, Jonás. Pero ¿por qué huyó Jonás? ¿De qué tenía miedo Jonás? ¿Por qué no quiso hacer esa orden? Pudiéramos pensar muchas cosas, ¿no? Pero no podemos decir que huyó o que quiso alejarse de esa misión porque tenía miedo de esa gente, porque tenía vergüenza, porque no sabía qué decir. No, ese era su trabajo, a eso se dedicaba él. Sin embargo, él huyó, ¿sí? Y vemos, Jonás es un libro que habla de muchos contrastes. Es como una serie de contrastes entre Dios y el hombre, ¿sí? No solamente entre el hombre perverso que lo odia, que está lejos de él, sino entre Dios y sus hijos y las personas que se supone que lo conocen y lo aman y lo siguen, ¿verdad? Y sus siervos. Entonces vemos aquí dos tipos de deseos, ¿no? El deseo de Dios es tomar en cuenta a esta gente, ¿sí?, aunque no se lo merezcan. Y Jonás, ¿cuál es su deseo? Todo lo contrario, ¿sí?, ignorar a esta gente, ¿sí? Él sabía que esa gente iba a morir, él tenía esa información, pero sin embargo él le vale, ¿sí? Él dice, no, yo no voy a ir con ellos, ¿sí? ¿Por qué? Probablemente porque los odiaba, por la historia entre los judíos y los asirios, entre los hebreos y todas las guerras. Entonces él decide irse y toma un barco, ¿sí? Dice el versículo 4, pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Vemos aquí que Dios vio todo lo que estaba haciendo Jonás. Sabemos que a Dios no se le escapa nada, ¿sí? No hay un lugar donde tú te puedas esconder. Y Jonás, no voy a leer todos los versículos, pero dice que Jonás fue y se metió a lo profundo de la nave, del barco, y se durmió. Ahí se quedó dormido, ¿sí? Dijo, como que ya la hice, ¿sí? Sin embargo, Dios no se quedó de brazos cruzados, ¿sí? Y aquí vemos otro punto importante, ¿sí? El primero es que Dios no ignora a nadie, y el segundo es que Dios no es como nosotros. Dios no actúa como nosotros. ¿Qué hizo Jonás? Fue rebelde, fue holgazán, fue alguien desinteresado, no actuó o actuó en contra de la voluntad de Dios. Sin embargo, ¿Dios qué hace? Manda una tormenta, ¿sí? Tú dices, bueno, ¿y esa tormenta para qué era? Bueno, Dios tenía un plan, ¿sí? Y en ese plan, Él seguía considerando a la gente de Nínive y seguía considerando a Jonás, ¿sí? Yo me pregunto, ¿por qué Dios se sigue tomando tantas molestias y por qué Él no simplemente mata a Jonás? ¿Por qué no dice, eres un rebelde y vas para afuera? ¿Sí? ¿No tenía Dios más profetas o no podía Dios levantar otra gente? ¿Por qué Dios se aferra con Jonás?
No sé si lo han pensado. ¿Por qué Dios se pasa de bueno a veces con sus siervos rebeldes? Y el libro de Jonás habla de un siervo de lo peor, ¿sí? Y tú dices, no, yo creo que yo no haría algo así, ¿verdad? Tal vez no todos aquí nos comparamos con Jonás, ¿verdad? O nos identificamos con él. Tal vez no haríamos lo mismo, o tal vez sí, tal vez lo hemos hecho. La pregunta es, ¿por qué Dios sigue aferrándose a que Jonás lo haga? ¿Por qué? ¿Por qué Él sigue tomándose esas molestias? Porque Dios no piensa como nosotros. Y para Dios no, si nosotros fuéramos o estuviéramos en el lugar de Dios, probablemente nosotros diríamos, en primer lugar, yo no voy con esa gente. Si yo les preguntara, ¿ustedes creen que esa gente estaba esperando a Dios? ¿Ustedes creen que esa gente amaba a Dios? ¿Que esa gente estaba orando y está diciendo, Señor, mándanos un misionero, mándanos un predicador, mándanos a alguien que nos saque de nuestra ignorancia y nos haga voltear a ti? ¿Ustedes creen que la gente está así en el mundo? ¿Ustedes creen que Dios tenía cierta esperanza de decir, son buenas personas los de Nínive, por eso voy a ir, tienen un potencial enorme para ser mis hijos, para obedecerme? Son pensamientos que uno puede llegar a pensar al estudiar Jonás, ¿verdad? Son cosas que uno puede llegar a concluir y decir, Dios se tomó todas esas molestias porque los de Nínive no eran tan malos como todos decían que eran, ¿sí? No, en realidad el ser humano no ha cambiado, sigue siendo igual. La gente no quiere nada con Dios. Por eso esta iglesia y las iglesias no están llenas de gente. ¿Dónde están? ¿Dónde está el mundo en este día, en este momento? ¿Dónde están los jóvenes? ¿Dónde están los niños, los adultos? ¿Qué están haciendo? ¿Por qué no quieren reunirse? ¿Por qué no buscan a Dios? Porque no les interesa, ¿sí? ¿Qué haces tú como ser humano cuando una persona te rechaza y te rechaza y te rechaza? Y si no eres masoquista, ¿qué haces? ¿Qué haces tú? Llega un momento en el que te cansas, ¿no? En el que dices, no, esta persona ya no tiene caso, no tiene sentido buscar a alguien que por más bueno que yo soy con él, no me ama. Le he mostrado mi amor una y otra vez y aún así él me sigue rechazando y me sigue rechazando. Pero aquí vemos que Dios no es como nosotros. Él no actúa como nosotros, ¿sí? Si actuara como nosotros, Él ni les decía nada. Y vemos que Dios se aferra a su plan, ¿sí? No sé si sea una muy buena palabra decirlo así, pero a mí me gusta decir que Dios es un Dios que está aferrado o está muy implicado en sus planes, ¿sí? Él no va a cambiar por las circunstancias que están pasando, ¿sí? Él no va a decir, qué difícil es esta obra, qué difícil es esa gente, y aparte de eso, mi siervo, mi propio profeta que estoy mandando, ya no está de mi lado, se volteó, me olvidó, me traicionó, ¿sí? Él podría, si fuera nosotros, todo eso sería algo muy desanimante, ¿no? Si algo así nos pasara, si estuviéramos en el lugar de Dios y quisiéramos hacer una obra para alcanzar a la gente y todos se pusieran en nuestra contra, diríamos, no, tal vez no sea la voluntad de Dios que yo vaya a ese lugar, tal vez lo que ellos se merecen es la destrucción, así que mejor aquí lo dejamos todo, pero Dios no, ¿sí? ¿Qué hace Dios? Manda una tormenta, ¿sí? Hace algo al respecto, y ese es un punto especial en la historia, que Dios nunca se queda cruzado de brazos, hermanos, jamás. Él no actúa como nosotros, Él no dice, ya hasta aquí. ¿Qué pasa cuando llega esta tormenta? Bueno, la gente en el barco, ahí en los siguientes versículos, tuvieron temor, ¿verdad? Y comenzaron a echar suertes porque los marineros o los tripulantes de ese lugar, de ese barco, no vieron esto como algo simplemente natural, vieron que aquí había algo espiritual, ¿sí? No voy a entrar a explicar mucho tal vez el contexto de esa gente o qué creía, pero generalmente en estos tiempos, en esas culturas, la gente no pensaba como nosotros hoy. Nosotros el día de hoy en nuestra cultura occidental pensamos
o de una forma muy materialista, muy física, ¿sí? Decimos, no, todo tiene una explicación científica. Ellos no. Ellos le atribuían todo a los espíritus, a los dioses. Aunque no conocieran a Jehová, ellos decían, esto, aquí hay gato encerrado, aquí algo está pasando que no es normal, no es una tormenta nomás de la naturaleza. Hay algo espiritual aquí. Y se asustaron y echaron suertes, y la suerte le cayó a Jonás. Entonces fueron y lo despertaron, le dijeron, ¿quién eres tú? ¿Qué está pasando? Entonces él les revela ahí en el versículo 9, él les respondió, soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron, ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues él se lo había declarado, ¿sí? Vemos que Jonás nuevamente muestra una falta de amor y de empatía por la gente de este barco, ¿sí? ¿Ustedes creen que a Jonás le interesaba si esta gente moría o vivía? Si todos se ahogaban en el mar. A él no le importaba. Él fue y ¿qué hizo? Y se escondió. Y el problema aquí es que él no era una persona cualquiera. Él no era un cualquiera del pueblo de Israel. Él era el profeta de Israel. Él era el encargado de ir y hablar con la gente de Dios. ¿Sí? No era un cualquiera. ¿Y qué hace ese encargado? ¿Qué hace ese responsable de dar la palabra de Dios? Se esconde. No revela su identidad. No dice, yo soy un profeta. Él no llegó saludando a la gente diciendo, mira, yo soy el profeta Jonás y voy a tal lugar. No, él simplemente fue y se metió, pagó su boleto, no saludó a nadie, se metió a dormir y hasta ahí, ¿sí? Y eso, hermanos, es lo que a veces hacemos nosotros también. El cristianismo de hoy muchas veces se esconde del mundo, ¿sí? No nos gusta revelar quién somos. No nos gusta decir, no nos gusta que nos reconozcan como personas encargadas de hablarle a los demás de Cristo, ¿sí? ¿Cuántos de aquí, hermanos, se consideran llamados por Dios para hablarle a los demás de Jesús? Levanten la mano. Yo sí. Nomás 3, 4, los demás no son llamados. Los demás no son llamados. Todos los hijos de Dios somos llamados, hermanos, aunque no lo hagamos, aunque nos dé vergüenza, aunque no queramos hacerlo, aunque nos escondamos, somos llamados. Nosotros no somos muy diferentes a Jonás. Todos aquí somos profetas, hermanos. Todos aquí somos apóstoles, todos aquí somos enviados, ¿sí? Todos. No podemos decir, no, ese no es mi ministerio es nomás la música, ¿sí? Mi ministerio es ser maestro en la iglesia, mi ministerio es no sé qué, ¿verdad? Maestro de los niños o encargado de tal cosa en la iglesia, pero a mí no me digas que yo tengo que hablarle a los demás. No, hermanos, somos iguales, somos igualitos que Jonás. Ese es el punto. La pregunta es, ¿actuamos como Jonás? ¿Nos escondemos nosotros también? ¿Se dan cuenta de la diferencia entre Jonás y Dios? ¿Qué hace Dios y qué hace Jonás? Jonás se esconde, cruza los brazos, se duerme. ¿Y Dios qué hace? Hace un alboroto, manda una tormenta, llama la atención de la gente, de tal forma que estos marineros, de tal forma que esta tripulación al final se convierte a Cristo, se convierte a Dios. Al final dice que hicieron votos a Jehová. Eso significa que esta gente terminó creyendo en Jehová. Al subirse a ese barco eran incrédulos, eran paganos, pero al bajarse de ese barco eran creyentes. ¿Ustedes creen que a Jonás le interesaba que estas personas se salvaran? ¿Creen que se subió a ese barco con el deseo de que estas personas conocieran a Dios? Es obvio que no, ¿sí? Pero vemos que Dios no se queda de brazos cruzados y vemos que cuál es el trato de Dios, no solamente con la gente de afuera, con los pecadores, sino cuál es el trato con su hijo, ¿sí? Con su hijo rebelde. Vemos que al caer al agua, Jonás fue tragado por un pez, ¿verdad? Dice el versículo 17, pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás,
y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. ¿Sí? Esta es una de las historias más controvertidas de la Biblia, ¿verdad? Los liberales o los escépticos les cuesta mucho trabajo creer esto, ¿sí? Porque es algo increíble, ¿no? Que una persona, que algo así te pase, ¿no? Que te caes al agua y te traga un tiburón o una ballena o yo no sé qué animal fue, y que no te mueras, ¿sí? No necesitas que alguien te trague para morirte en el mar, te ahogas y ya, ¿sí? Sin embargo, esto pasó, y un hermano, un predicador dijo: si la Biblia dijera que Jonás se comió al pez, yo lo creería, porque la Biblia lo dice. Tal vez se lo comió a pedacitos, yo no sé, pero hermanos, esto pasó, ¿sí? El problema a veces con la Biblia el día de hoy es que la gente del día de hoy no le ve mucha relevancia, ¿sí? Vemos estas historias del Antiguo Testamento como algo que pasó hace mucho tiempo, y en nuestra mente se lo relacionamos con una historia que oímos de niños, como algo que no fue real, una historia bonita que habla de cosas espirituales, pero no tiene nada que ver conmigo, ¿sí? Y ese es un problema muy grande el día de hoy, que muchos teólogos están diciendo: uno de los problemas más grandes de la iglesia en el día de hoy es que la gente no se siente relacionada con las historias antiguas de la Biblia. ¿Cómo le hacemos los predicadores, los pastores, los maestros para hacer que la gente se vuelva a emocionar con estas historias? Para que la gente vea y se relacione con lo que está pasando aquí, ¿sí? ¿Qué hace Jonás en el capítulo 2? No vamos a leer el capítulo, pero todo este capítulo es una oración que hace Jonás adentro del vientre del pez, ¿no? Y es una oración pues bonita en cierta manera, en la que Jonás se arrepiente y le pide a Dios que lo salve. Y muchos pensarían: bueno, Dios al final liberó a Jonás del pez. En el capítulo 2, versículo 10 dice: y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra, ¿sí? Y uno pudiera pensar: bueno, Dios lo liberó porque Jonás hizo una oración muy bonita, pero yo no creo que haya sido por eso, ¿sí? Dios lo liberó porque Dios seguía aferrado en su plan, ¿sí? Si nosotros hubiéramos estado dentro de ese pez, no hubiéramos escrito 9 versículos de oración, hubiéramos escrito un libro de oraciones, ¿sí? Y pareciera ser que Jonás aprendió su lección y después de todo esto que le pasó, él se arrepintió, pero si hacemos un poquito de exégesis, de estudio de esta oración del capítulo 2, nos vamos a dar cuenta de que él hablaba de cosas, de lo feo que fue ese momento, pero nunca mencionó a la gente de Nínive, ¿sí? Jonás se centró más bien en su dolor, en su pesar, y pareciera ser que él se arrepintió, que ahora sí cambió de opinión, pero no. Vemos en el capítulo 3 que Jonás no había cambiado lo que él sentía en su corazón por la gente de Nínive, ¿sí? Vemos en el capítulo 3, versículo 1, dice: vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová, y era Nínive ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día, y predicaba diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida, ¿sí? Entonces vemos que Jonás recibe un mensaje de Dios, ¿no? Y es un mensaje muy, muy conciso, ¿no? Muchos piensan: bueno, ¿qué pasaría, hermanos, si tú ves el día de hoy aquí en las calles de Chihuahua un hombre que va diciendo lo que está diciendo Jonás? Un hombre que se para en cada esquina y dice: de aquí a 40 días esta ciudad va a ser destruida, todos van a morir en 40 días. ¿Qué harías tú si vieras algo así? A ver, ¿qué haríamos? ¿Qué haría la gente incrédula? ¿Se convertiría? Porque vio un loco diciendo en 40 días, miren, no habló ni de Dios, no se puso a decir el evangelio, que Cristo no sé qué, que Dios, etcétera. Él nomás decía: en 40 días todos van a morir, ¿sí? Toda esta ciudad se va a acabar.
Parece un mensaje muy, muy sencillo, ¿no? Muy tonto, muy sin chiste. Sin embargo, aunque la Biblia no lo dice así directamente, vemos que muy probablemente esta gente sabía quién era Jonás. ¿Por qué? Porque Jonás no era una persona cualquiera, era una figura pública. Y en otros pasajes de la Biblia, en otras historias, vemos que los profetas eran conocidos en otros países. Y muy probablemente esta gente sabía quién era Jonás y qué le había pasado a Jonás. Muy probablemente ellos habían escuchado la historia de que este era un profeta que venía de una tierra lejana, enviado por un Dios que ellos no conocían o que tal vez habían escuchado, y que ese profeta quiso huir de ese Dios, y ese Dios hizo que naufragara en el mar y se lo comiera un pez y luego lo vomitara. Imagínate que tú eres una persona de esta ciudad y escuchas eso. ¿Qué pensarías de este Dios? Pues este Dios no está jugando. Este es un mensaje real, ¿sí? Un Dios que se toma tantas molestias, entonces este debe ser un mensaje verdadero, ¿no? Muy probablemente la gente sabía eso y fue algo que le impactó. Le impactó de tal forma que dice que hubo un arrepentimiento general. En los siguientes versículos habla acerca de que el rey hizo proclamar ayuno, ¿sí? Y arrepentimiento, y la gente se comenzó a ayunar, se vistieron de cilicio, y dice que hasta los animales ayunaron, ¿sí? Se me hace chistoso, ¿no? Ese momento, ¿no? Que de repente digas, bueno, mi perro está ayunando, ¿sí? Yo no le voy a dar de comer, ¿sí? A mi vaca, a mi gato, porque yo estoy ayunando y también mi mascota va a ayunar, ¿sí? ¿Cuál era la necesidad de que los animales también ayunaran? ¿Se han puesto a pensar por qué hasta los animales? Los animales razonaban, sabían esa predicación, conocían la necesidad del pueblo, la idolatría del pueblo. No, son animales sin razonamiento, ¿sí? ¿Qué nos indica esto, hermanos? El grado de arrepentimiento de esa gente, ¿sí? Es un grado de arrepentimiento, hermanos, que el día de hoy difícilmente lo vemos. Y ese era un momento, hermanos, de fiesta, de alegría, porque no fue uno, no fue dos, fue toda la ciudad. Fue el rey, fue el mero, el príncipe, el presidente del país, el que dijo eso, ¿no? No fue una cosa cualquiera, hermanos, esto. Yo no sé si nos ponemos a pensar, a imaginar, ¿qué haríamos nosotros si el presidente de este país dijera, de ahora en adelante todos van a rendirse ante Jesús? Si era una cosa cualquiera, ¿qué haríamos nosotros como iglesia si escucháramos esa noticia? ¿Qué haríamos? ¿Cómo estaríamos de felices? Creo que lloraríamos de alegría, ¿verdad? Porque no es una cosa cualquiera, ¿sí? ¿Qué debería haber hecho Jonás al ver ese avivamiento tan grande? Debió haberse sentido bien, debió haber alabado a Dios. Sin embargo, vemos el versículo 1 del capítulo 4, la reacción de Jonás. ¿Qué dice? Pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó y oró a Jehová y dijo, ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal, ¿sí? La pregunta es, ¿todo eso que dijo Jonás era algo bueno o era algo malo? Lo que dijo de Dios, que es un Dios misericordioso, que es lento para enojarse, que se arrepiente del mal, ¿son esas buenas o malas cualidades de Dios? Son buenas cualidades. Pero Jonás estaba enojado. Jonás le estaba reprochando a Dios, no estaba alabando a Dios, le está diciendo, ¿por qué eres así, Dios? ¿Por qué eres tan bueno? ¿Por qué perdonas a esos pecadores mugrosos que te odian? ¿Por qué amas a nuestros enemigos? ¿Por qué te aferras en salvar a gente que no se lo merece? ¿Por qué eres así? ¿Por qué eres tan bueno y tan grande y te arrepientes del mal? Yo no voy a entrar ahorita en una discusión para intentar explicar qué significa que Dios se arrepiente del mal. Nomás quiero preguntarte, ¿a ti te gustaría un Dios
que siempre te paga como te mereces. ¿Tú crees que Dios a veces se arrepiente del mal que te va a hacer? ¿O siempre te cobra todas las que le debes? A ver, como cristianos tenemos un Dios que cada vez que pecamos Él nos paga equitativamente. No, Dios no es así. Dios no es como nosotros, ¿sí? Dios no le da al hombre lo que realmente se merece. Esta gente no merecía ni vivir. Esta gente merecía que le cayera un meteorito como Sodoma y Gomorra, yo no sé. ¿Y qué hace Jehová? Se arrepiente de eso, ¿sí? Y nosotros, hermanos, quisiera decir que no somos como Jonás, pero a veces pensamos como él. A veces le pedimos a Dios que haga justicia. Es una palabra que a veces usamos porque vemos cosas malas que pasan en el mundo, ¿no? Y decimos, ay, mira, cuánto asesinato, cuánto robo, no sé, cuántos secuestros. Señor, actúa con justicia, ¿sí? Júzgalos, Señor. Mátalos a todos, a esos asesinos, a la gente mala, mátala, ¿sí? Si Dios hiciera eso, nos mataba a todos. No nomás a ellos, a mí también, porque yo soy malo. Yo no soy bueno. Ninguno de los hijos de Dios es bueno. Somos hijos, pero no somos buenos. Somos injustos. Seguimos pecando. Y el que diga que no, como dice Juan, el que dice que no es pecador, ¿qué dice? Hace a Dios un mentiroso, ¿sí? Jonás quería justicia así extrema, ¿no? Jehová, ya, córtalos, ¿sí? ¿Y Jehová qué hace? Lo salva, ¿sí? Entonces, vemos que el libro de Jonás comienza con un deseo que parece que Dios quiere destruir esa ciudad, pero al final vemos que Dios es algo totalmente diferente, ¿sí? Que es que salvarlos a todos, perdonarlos a todos, mostrarles su misericordia y arrepentirse del mal que les había dicho, y que en el camino Dios tuvo que enfrentar mucha oposición de parte de su siervo, ¿sí? Pero Dios no se rindió, Dios siguió con el dedo en el renglón diciendo, no, pues te me rebelas, pues ahí te va, ¿sí? ¿No quieres obedecerme? Pues sabes qué, no creas que con eso te vas a librar. Y hermanos, este es un libro que a nosotros nos debe hablar directamente porque Dios a todos nos está hablando, ¿sí? Y todos nosotros actuamos o hemos actuado como Jonás. Hemos sido muy rebeldes a su llamado. Sabemos que Dios nos está hablando y lo sentimos y lo escuchamos en las predicaciones, nos lo dice el pastor, nos lo dicen personas que nos conocen, maestros, y nos dicen, tú deberías de hacer esto para Dios. Y nosotros decimos, no, yo no, ¿sí? Yo voy en la dirección contraria, ¿sí? Soy hijo de Dios, pero no es que odie a esa gente, no es que odie a los perdidos, si quiera que se mueran, pero soy como Jonás, no me importan, ¿sí? Y eso parece algo muy neutral, como que no estamos haciendo algo malo, pero el ignorar a los perdidos, hermanos, es mandarlos al infierno, es lo mismo, ¿sí? No es algo mejor que otra cosa que podamos hacer. Al final de la historia vemos que Jonás se sienta, ¿verdad? Jonás era un hombre terco, un hombre que después de ver el arrepentimiento todavía seguía con la idea de que Dios los castigara, ¿sí? Y en el capítulo 4, versículo 6 dice, y preparó Jehová Dios una calabacera, la cual creció sobre Jonás para que hiciese sombra sobre su cabeza y le librase de su malestar, y Jonás se alegró grandemente por la calabacera. Pero al venir el alba, al día siguiente, Dios preparó un gusano, el cual hirió la calabacera y se secó. Y aconteció que al salir el sol preparó Dios un recio viento solano, y el sol hirió a Jonás en la cabeza y se desmayaba y deseaba la muerte, diciendo, mejor me sería para mí la muerte que la vida. Aquí vemos una enseñanza más al final de la historia. Jonás se sentó ahí en una loma y el sol le calaba y él estaba, no sé qué estaba esperando, yo creo que estaba esperando ver que cayera fuego del cielo, que viniera una catástrofe, y no pasaba nada, y Dios mismo le manda un alivio, ¿verdad? Le manda una sombra, y Jonás se alegra por la sombra esa, fue una bendición que Dios le mandó.
a ese siervo que no se merecía nada, a ese siervo rebelde que estaba aferrado con su idea de que Dios los matara a todos, a ese siervo malo, negligente, perezoso, Dios le manda una bendición, lo bendice. ¿Y qué hace Jonás? Él no da gracias a Dios, él se alegra por esa bendición, pero Jehová mismo le quita esa bendición, manda un gusano y se muere, y Jonás se enoja, ¿no? Y el libro termina diciendo, versículo 9, entonces dijo Dios a Jonás, ¿tanto te enojas por la calabacera? Y él respondió, mucho me enojo, hasta la muerte. Y dijo Jehová, tuviste tu lástima de la calabacera en la cual no trabajaste, ni tú la hiciste crecer, que en espacio de una noche nació y en espacio de otra noche pereció. Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales. ¿Por qué Jehová hizo esto? ¿Por qué Dios? Parece un acto muy cruel, ¿no? Que Dios como que le da alas a Jonás. Como que Jonás dice, Dios ya me está escuchando, ya hasta me mandó una sombra. Significa que tal vez ya oyó mi oración y va a hacer justicia. Pero no, Dios hizo eso, le mandó esa bendición y luego se la quitó con el propósito de que Jonás sintiera algo, que Jonás dejara de ser indiferente, que a Jonás le doliera algo, y si no le iba a doler a esa gente, Dios lo iba a confrontar con su problema, ¿sí? ¿Cuál era el problema de Jonás? Jonás estaba pensando en sí mismo desde el principio. Él nada más estaba centrado en sus bendiciones, en lo que él era, en que Dios lo amara a él, en todo lo que Dios le había dado, en que él era judío, en que él no era como esos pecadores. Y hermanos, tristemente a veces como cristianos estamos igual. Todos aquí podemos decir que Dios nos bendice, ¿no? Todos aquí podemos decir, Dios me ha bendecido esta semana o en mi vida, Dios me ha dado muchas bendiciones, le pido, le oro y Él me da siempre, ¿sí? ¿Y está mal eso? No, está bien que Dios nos bendiga y pedirle cosas a Dios. Pero a veces, hermanos, nosotros estamos más enfocados en las bendiciones que Dios nos da que en el propósito que Dios tiene con la gente, ¿sí? A veces somos como Jonás, somos muy materialistas, estamos tan centrados en lo que yo necesito, en mis necesidades, y eso no es malo. No es malo que yo quiera tener cosas, lo malo es que es lo único en lo que pienso, es mi prioridad. Y Dios permitió que Jonás tuviera algo bueno, una bendición, y Dios mismo se la quitó. Y hermanos, sería bueno que cada vez que Dios nos quite algo, reflexionemos en este pasaje y digamos, tal vez Dios me está quitando eso porque ya quiere que yo deje de centrarme nada más en mí, ¿sí? Hermanos, Dios tiene muchas formas de obrar. Tal vez Dios no te va a quitar sus bendiciones. ¿Y sabes por qué no lo hace? Porque Él es paciente. No es porque tú seas bueno o yo sea bueno o porque me lo merezca. Es porque simplemente Dios nos está dando mucho tiempo para reflexionar. Pero cuando uno llega a un límite con Dios, Él dice, ok, te he bendecido de esta manera, de esta otra, te he dado un trabajo, te he dado una familia, te he dado comodidad, te he dado recursos, pero tú no los estás usando para mis propósitos. Tú no te estás interesando por la gente de afuera. Tú no estás pensando en que si no les hablas a estas personas se van a morir. Los voy a destruir a todos. Y a ti como que te vale, como que está bien que vengas al templo y ores y cantes y alabes a Dios y todo eso, y que des gracias cada domingo por las bendiciones que Dios te da. Pero ¿y dónde está lo demás? ¿Dónde están mis propósitos? Cantábamos un canto que decía algo así como que ¿quién es como Dios? Que Él tuvo el deseo, ¿no?, de mandar a su hijo a morir. Pues decimos, bueno, es Dios, ¿verdad? Él tiene ese deseo. La pregunta es, nosotros somos hijos de Dios, deberíamos de ser como Él, tener un deseo ardiente por esa gente también, no ser como Jonás, no ser personas que no nos gusta identificarnos ante la gente como enviados de Dios, ¿sí? Creo que la mayoría de nosotros no llegamos con la gente cuando nos preguntas, ¿tú quién eres?
¿quién eres tú? ¿A qué te dedicas? La mayoría de nosotros les decimos, pues yo soy un hijo de Dios y me dedico a hablarle a la gente de Cristo. Ya, pero ¿en qué trabajas? Pues ese es mi trabajo. ¿Y de eso vives? Pues no gano dinero en eso, tengo otro trabajo, pero me dedico a eso. Mi dedicación en este mundo no es el empleo secular, que es una bendición de Dios y hay que hacerlo. Pero el plan de Dios, hermanos, va más allá de las cosas materiales de este mundo, ¿sí? Y a veces como cristianos estamos más enfocados en las bendiciones de Dios que en el propósito de Dios, el deseo ardiente de Dios, cómo Dios se aferra y cómo Dios no tira toda la basura y dice, ya me cansé de tanta rebeldía de parte de mi siervo que mejor, ¿para qué batallo? Los mato a todos o mando a alguien más, ¿sí? Elimino a Jonás. ¿Cuál es el deseo de Dios con la gente? Que se arrepienta, que cambien. El deseo de Dios, hermanos, no es destruirnos, así seamos rebeldes, no es eliminarnos, pero Él va a seguir haciendo lo que tenga que hacer para que yo cambie. ¿Me entiendes? ¿Me entienden? Es un Padre bueno que no quiere que nos echemos a perder, que no quiere que seamos mediocres como Jonás. Él no quería, Él amaba a Jonás. Lo demostró una y otra vez, al no matarlo, al darle otra oportunidad, una y otra y otra y otra. Y al final parece que Jonás entendió la lección porque él escribió este libro, tal vez ya en su vejez. Y yo no sé si nosotros seríamos capaces de escribir un libro así, como Jonás, y decir, yo en mi juventud o años antes fui un rebelde a Dios y escribir toda su historia. Mira, le fallé a Dios así y así, fui de lo peor. Es una confesión horrible, ¿no? ¿Quién de nosotros les gustaría escribir un libro y decir, todo este libro voy a hablar de todos mis fallos que he hecho contra Dios para que todo el mundo se entere de lo malo que fui y de lo rebelde que soy? Nadie, eso es una vergüenza. Pero eso demuestra un arrepentimiento genuino de Jonás y demuestra que él aprendió la lección. Que él dijo, sí, yo reconozco que en ese momento yo fui un rebelde, que pensé que podía escapar de Dios, que actué de una manera muy fea con la gente, que no me importó, que me importó más esa calabacera que los animales, que la gente, que me importó más mi necesidad que la necesidad de las personas. Y yo no sé, hermanos, si Dios te está hablando, ¿verdad? Pero a mí Dios me habla y nos cuesta mucho decir, yo soy como Jonás, yo soy tal vez peor que él. ¿Por qué lo sé? Porque hago lo mismo, porque pienso muy parecido a él, porque estoy centrado en las mismas cosas que él, porque si soy sincero, tal vez no odio a la gente de mi trabajo, de la calle, pero los ignoro. Estoy haciendo lo mismo que él. Y la pregunta es, ¿qué Dios quiere que hagamos con este mensaje? ¿Qué nos está enseñando? Él nos está diciendo, yo soy misericordioso, yo no soy como tú. Y a pesar de lo que eres tú, yo voy a seguir obrando. Y si sigues rebelándote, yo voy a tener que mandar una tormenta, o voy a tener que mandar un pez, voy a tener que mandar una enfermedad, una calamidad, para ver si así sientes algo y cambias y despiertas, ¿verdad? Y te voy a tener que confrontar. Aunque no nos gusta ser confrontados nunca, nos gustan a veces los mensajes muy bonitos y a veces hasta este libro de Jonás lo vemos con un enfoque muy bonito, muy lindo de la salvación de Dios, que sí es cierto, pero el confrontar eso para otros, sí, para mí no. Pero hermanos, vamos a terminar el día de hoy y vamos a orar, vamos a pedirle a Dios que Él nos hable, que de veras nos sintamos confrontados con su palabra, ¿sí? Que Dios crea en nosotros un sentimiento nuevo, un deseo nuevo, ardiente como lo que tiene Él. Nunca vamos a superar a Dios en su deseo por salvar a los perdidos, pero ojalá y que al salir de aquí digamos, Señor, quiero ser más como tú. Dame más de ese amor y quítame más de lo que yo soy y de mis anhelos tan superficiales que tengo. Amén. Señor, te alabamos, te damos gracias el día de hoy porque eres bueno, porque nos bendices y nos hablas a través de tu palabra, y a veces tu palabra es muy dura, muy confrontadora y
Y a veces no queremos relacionarnos con tu palabra, solo queremos lo bueno. No queremos que seas sincero con nosotros, pero entendemos que si eres sincero es porque nos amas. Es porque tú no quieres, Padre, que sigamos igual. Señor, tú eres capaz de tocar esas fibras delicadas en nuestros corazones y hacernos ver qué está mal en nosotros, por qué no somos como tú, por qué nos hemos conformado con un cristianismo muy mediocre, Señor, con una vida evangelística muy apagada, Padre. ¿Por qué no hay ese amor en nosotros por los perdidos? ¿Por qué no hay ese propósito o ese deseo incansable por alcanzar los que tú tienes, Señor? ¿Por qué somos tan rebeldes, Señor, a ti? ¿Por qué no nos gusta reconocer que no queremos cambiar? Que solo nos centramos en tus bendiciones, aunque son cosas buenas, pero no buscamos, Señor, lo que tú buscas. Perdónanos, Padre, perdónanos, límpianos, ayúdanos a ser más como tú, ayúdanos a no solo buscar tu justicia, sino tu misericordia, tu amor, Señor, tu paciencia con la gente de afuera y darnos cuenta de que no somos diferentes a esa gente, Padre. Seguimos rebelándonos contra ti, no te amamos como deberíamos, no buscamos tu voluntad como deberíamos y todavía nos quejamos porque tú nos quitas cosas en lugar de analizar que tal vez tú estás haciendo eso para que nos desprendamos más de lo que somos y busquemos ser más como tú, Padre. Ayúdanos como iglesia, Señor. Yo sé que tú tienes un plan muy definido con cada uno de nosotros, no importa quiénes seamos, Señor, quién sea yo, quién sean mis hermanos, pero Padre, no dejes que sigamos siendo igual. Pon en nosotros un deseo ardiente como el que tú tienes y ayúdanos a ser humildes como al final de su vida lo fue Jonás, que reconoció que fue un rebelde, que fue un hombre que quiso huir de ti, que fue un hombre que ignoró la necesidad espiritual de los que estaban a su alrededor por centrarse en sí mismo. Señor, perdónanos por eso y ayúdanos a acercarnos a tu voluntad. Te alabo, Señor, porque yo sé que tu palabra es buena, que tu palabra nos cambia, Señor, que tu palabra nos permite ser diferentes a como éramos ayer, nos permite ser mejores. Ese es mi deseo, esa es mi oración para tu iglesia el día de hoy, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser más como tú. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Dejo lugar al que sigue. Amén. Pongámonos de pie. Damos gracias a Dios porque, como comentó nuestro hermano, Él no nos paga conforme a nuestras acciones. Pongámonos de pie. No sé si no se escuchó. No nos paga conforme a nuestra maldad, sino que nos paga conforme a su misericordia. Amén. Gracias a Dios por eso y que Él nos inste siempre a seguir cantando y a seguir hablando de su amor cada día de nuestras vidas. Cantemos juntos. Cantaré de tu amor por siempre. 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 Estamos cantando. Estamos cantando. Y dicen que es locura, pero cuando el mundo vea tu luz, cantará también como cantamos hoy. Cantaré de tu amor por siempre. Cantaré de tu amor por siempre. Cantaré de tu amor por siempre. Cantaré de tu amor. Hablaré de tu amor. Hablaré de tu amor.
sobre montañas y el mar. Tu río corre para amar, y al abrir mi corazón el sanador libre me hará. Estoy feliz en la verdad y a ti mis manos alzaré. Por eso siempre cantaré de cuando viniste a mí. Aleluya. Amén. Que siempre cantemos y hablemos de este mensaje, de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Recordemos que no solamente es las cosas que decimos, sino también la vida que llevamos, que Dios va obrando en nosotros. Tome asiento un momento, por favor. Hermano, qué bendición escuchar esta palabra, esta predicación, hermano. Fue un mensaje muy confrontador, ¿verdad? Yo en lo personal, la primera vez que lo escuché, me acuerdo que el predicador dijo: cámbiale tu nombre, ponle tu nombre, en vez de que diga Jonás, que diga Arturo. Cámbiale el nombre de Nínive y ponle Chihuahua, ponle Juárez, ponle Parral, ponle Denver. Es responsabilidad de todos, hermanos, con compartir la palabra de Dios, obedecer el mandato que Dios nos ha dado. Si usted no está escuchando la palabra de Dios, si usted no sabe a dónde ir, si usted no tiene una instrucción de Dios, posiblemente nos falte leer más la Biblia. Son buenos los mensajitos que llegan por celular, que los buenos días y todo eso, son buenos, pero no hay como tener un devocional, agarrar la Biblia, la palabra de Dios, examinarla, analizarla. Entonces los invito, hermanos, a que hagamos eso, a que sintamos la dirección de Dios y la instrucción. Me llama la atención que este libro de Jonás termina con Jonás enojado. Si mal no recuerdo, es el versículo 9 del capítulo 4. Es la última vez que Jonás habla y termina enojado, ¿verdad? Que no sea ese nuestro caso. Los anuncios, hermanos, tenemos los martes oración a las 6:30, nos reunimos para orar, para clamar a Dios por necesidades personales, salud, por dirección de Dios a cada momento. Tenemos tarea, los que asistimos, hay que hacerla. Estamos leyendo la carta del apóstol, la primera carta de Juan. Tenemos tarea el capítulo 2, versículos del 18 al 19. Los invitamos a que vengan, apúntelo por ahí, del 18 al 19, capítulo 2. Tenemos la escuela dominical a las 10 de la mañana el domingo. También los invitamos, hermanos, es importante estar capacitándonos, estar aprendiendo día a día el propósito de Dios. Mi hermano Abdiel nos está dando un tema que son las sectas. Si usted quiere, es de gran bendición, le va a ser útil, porque tenemos que tener argumentos, tenemos que estar capacitados, tenemos que saber en qué creemos y cómo comprobarlo con la palabra de Dios, que es nuestro canon, nuestra medida, ¿verdad?, donde nos vamos a basar. No podemos enfrentar a otra persona o debatir con alguien si no tenemos ni un argumento, si todo lo que creemos es cosecha propia, ¿verdad? Entonces los invito. Dani también está dando un estudio a los jóvenes a las 10 de la mañana. ¿Sí, Dani? Okay. Tenemos nuestro culto los domingos a las 11:15, hermanos. Les hago una exhortación a la puntualidad. ¿Con cuántos iniciamos hoy, Dani? ¿Cuántos contaste? 7. 10 personas iniciamos hoy, hermanos, a las 10:15. Les exhorto a que los domingos nos levantemos más temprano y estemos aquí listos para empezar a las 11:15. El miércoles 2 de octubre a las 8 de la tarde, reunión con los hermanos Luna, reunión de matrimonios. ¿Alguien más que tenga un anuncio? Yo tengo Sí. otro anuncio, perdón, antes de ese. Nomás ya ven que estamos reuniendo gente para el Ministerio de Alabanza en distintas áreas. Hay otra área también que no les había comentado. Quien pueda y quiera, ¿verdad?, y tenga el talento para hacerlo, le invitamos. Hay un gran área de oportunidad, ¿verdad?, de corregir la ortografía en muchos de los cantos. Entonces yo intenté hacerlo un tiempo, pero es trabajo, ¿verdad? O sea, era eso y además otras cosas, entonces se me complicaba.
pero se requiere, si a alguien le interesa y tiene la habilidad, ¿verdad?, para poner acentos, saber qué palabra va con mayúscula, etcétera, por favor acérquese conmigo. La dinámica sería más o menos que los domingos llegara un poco más temprano para corregir los cantos que se van a cantar ese domingo. Entonces, pues les pido que se acerquen si alguien tiene esa inquietud de colaborar en ese sentido con el Ministerio de Alabanza. Gracias. Sí, también el Ministerio de Alabanza el domingo pasado, Dani nos hizo una invitación al que desea apoyar aquí en el grupo. Hay mucho trabajo por hacer, hermano, no nomás el domingo ellos se suben a cantar, lleva un trabajo previo, desde conectar cables, desde acomodar bocinas, hacer pruebas de sonido, hay mucho por hacer. Si alguien de ustedes quiere apoyar, acérquese con Dani. Hasta ahorita creo que nadie se ha acercado, Dani. Sí, ok, una persona. Gracias a Dios por eso. A ver, hermano, ¿me puedes ayudar? Porque no lo veo bien. No sé de qué se trata ese anuncio. Reuniones plenarias como nunca antes, proclamando discipulado, alabanza, sirviendo, orando y con fecha 25 al 26 de octubre. Que tenga más. Es todo lo que tenemos. Bueno, conferencistas Joel y Aslan, misioneros en Medio Oriente, parte del proyecto Salam entre los refugiados. Mano, este anuncio yo no lo había visto, no sabía de qué se trataba, no sabía que lo iban a poner, pero ahorita nos podemos acercar ahí con Abdiel para leerlo más detalladamente, y todavía falta tiempo, entonces el próximo domingo le tendremos una información más detallada. Ahora sí vamos a terminar, póngase de pie, vamos a leer Primera de Tesalonicenses 5, 23 al 24. Si usted no tiene Biblia, ahí lo tiene en la última hoja, en la parte de amero abajo. Primera de Tesalonicenses 5, 23 y 24, y dice así: y el mismo Dios de paz os santifique, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Amén. Estamos despedidos, hermanos, no se vaya sin saludarse unos a otros.